Hay un comunicado donde decimos que AFA hoy no tiene ninguna persona involucrada en ninguna denuncia y que tenemos todo a disposición para el que lo quiera, para quien obviamente quiera revisar todo lo que pasa por AFA. ¿No es que le dijo Meissner en la exposición que hizo en el comité? No es un problema de Meissner. Meissner hizo se explayó acerca de su actuación. A él lo han acusado de algunas cosas que él entendía que eran absolutamente injustas, pidió poder hablar y habló. Luis, el fútbol sudamericano. Y Blatter es un producto de Grondona, ¿no? Es alguien que inventó Grondona a través del poder que tenía Julio en eso de manejar las cosas. El sistema de acá lo llevó para la FIFA. Tendría que haber un cambio sin pensar en esto que sucedió con las denuncias. ¿Qué espera a partir de ahora? ¿Grondona buscaba empobrecer los clubes? Sí, yo lo digo siempre, que el sistema propuesto de ellos es porque el débil, el pobre es más fácil para manejar. Pero no hay dirigentes vinculados con el grondonismo continuamente. Bueno, hay que cambiarlo. Hay noticias que son conocidas, son mundiales. Hoy en la práctica renunció Joseph Blatter a la presidencia de la FIFA. Recién ustedes acaban de escuchar, los principales dirigentes de la AFA salieron diciendo no, a nosotros no nos investiga nadie. Estas son las noticias más conocidas, las que provocan más o menos repercusión en el mundo, pero por abajo van circulando otras. Y de esas otras me voy a dedicar esta noche en tercera posición. ¿Por qué? Porque hay uno de esos hombres que se llama Eduardo De Luca, que era un directivo de la Conmebol, que es, según todo indica, en el escrito formal que presentó la justicia de los Estados Unidos, es el co-conspirador número 8, ¿sí?, que había sido grabado en una cámara oculta junto con Julio Grondona, en aquella investigación ya emblemática, anticipatoria, que se conoció en 2011 en América Televisión. En aquel momento, este hombre, Eduardo De Luca, habló mucho más de lo que habló Julio Grondona. Y hoy se conoció que la Justicia Federal Argentina, concretamente el juez federal Martínez Di Giorgi, está investigando el dinero de Luca. Y se van juntando las cosas. Claro, la causa internacional que circula en Estados Unidos tiene una importancia y una trascendencia mundial. Por acá abajo, a partir de aquella Cámara Oculta de 2011, empezó un largo y tortuoso recorrido de jueces que se desentendían, de apelaciones, y finalmente esta causa recayó en el juzgado de Di Giorgi y Eduardo De Luca está siendo investigado también por lo mismo que hay varios dirigentes de la FIFA presos, vale decir, por pago de coimas. Nosotros esta noche les vamos a contar en detalle quién es Eduardo De Luca, cómo quedó grabado en una cámara oculta, igual que Julio Grondona, cómo esta cámara oculta fue anticipatoria de todo lo que se está hablando ahora. ¿Sí? Porque ya en aquel momento mostraba que eso que nosotros les explicamos, que el modus operandi de Grondona, de cobrar por los derechos y ese dinero llevárselo para su casa, ¿sí?, se transfirió a la FIFA. Y eso es lo que hoy está haciendo colapsar al fútbol del mundo. ¿Sí? Porque, que no nos mientan, Joseph Blatter no renuncia solamente porque se siente que no tiene todo el apoyo de sus colegas, los dirigentes. No, renuncia, entre otras cosas, porque las empresas que ponen millones de mangos en sponsoreo no quieren saber nada. Empresas que se jactan de emblemas y eslogan tales como el juego limpio y just do it y qué sé yo, van a poner plata en una organización hackeada por corrupción y por pago de coimas. ¿Cómo van a hacer para combinar las empresas publicitarias que son tan sensibles a la imagen de una institución? ¿Cómo van a poder asociar su nombre al nombre de la FIFA, que hoy por hoy es el imperio de los sobornos, el cartel de la FIFA? Esto es lo que está pasando por abajo en la Justicia Federal Argentina y también lo que está pasando en la política. Porque la Justicia Federal también está avanzando en una causa contra José Luis Meissner. Hay que mirar ahora el foco de la corrupción en el fútbol está en la Conmebol. ¿Sí? Quien fuera presidente casi eterno de la Conmebol, Leós, está en Paraguay internado y por eso no fue extraditado y no está preso. El segundo de la Conmebol era Eduardo De Luca, este señor que ustedes van a ver ahora en una cámara oculta. Quien lo reemplaza a De Luca
era José Luis Meissner. ¿Y quién es José Luis Meissner? Un hombre de absoluta confianza de Aníbal Fernández, asociado, del jefe de gabinete, asociado a Aníbal Fernández en el control del Club Quilmes. El hijo de Meissner fue funcionario de Aníbal Fernández en el RENAR, ahora comparte también la conducción en el Club Quilmes, o sea que también por ese lado lleva a la política la cercanía con hombres que están por lo menos inquietos respecto de qué está investigando en el caso de Meissner, la justicia federal en la Argentina. ¿Sí? Y en el caso de Bursaco, de este hombre, que hoy comparte, como dice el tango, donde está la galería de los haces del choreo. Bueno, la galería de los haces del choreo mundial aparece, no, este ya no aparece, aparece Bursaco. Y Bursaco aparece junto a narcotraficantes, tipos que cometen delitos informáticos, asesinos, bueno, aparecen estos muchachos que eran, según la investigación en Estados Unidos, los que pagaban las coimas a los dirigentes para que les otorgaran a ellos los derechos del fútbol. Lo que se está investigando en el caso de Bursaco es el pago de una coima por diferentes torneos de la Copa América a partir de 2013. Y quien estaba en la Conmebol a partir del 2013 es José Luis Meissner, y Meissner es muy allegado a Aníbal Fernández. Y Bursaco era un interlocutor frecuente de Carlos Zanini, el secretario general de la Presidencia, que era quien en la práctica manejaba la relación con la AFA, primero con Grondona y después con Bursaco. Entonces también hay un costado político del terremoto que arrancó en Estados Unidos y en la FIFA y está llegando a la Argentina. Está llegando entonces por diferentes caminos. Algo va a pasar en la AFA, aunque los dirigentes finjan demencia. Algo está pasando en la justicia federal y algo también está inquietando en la política. Pero por lo pronto conozcan a este hombre, el co-conspirador número 8. En el año 2000, el entonces diputado y luego gobernador de Chubut, Mario Das Neves, pidió en la justicia que se investigara si Grondona era socio encubierto del grupo Clarín en los derechos de televisación del fútbol. La causa judicial casi no tuvo repercusión pública y terminó archivada. Sin embargo, se hicieron algunos allanamientos, algo que recuerda bien este hombre, Eduardo De Luca, durante 25 años secretario general de la Confederación Sudamericana de Fútbol. 3 allanamientos me aguanté yo. Lo que hizo Julio con Clarín es romper una sociedad, porque Clarín y Julio eran socios en un negocio donde uno de los socios... donde era Mañeto, socio con Grondona. Entonces, no podía ser que Clarín le venda gratis a los cables y el otro socio se hiciera la del mono. Carlos Ávila grabó a Eduardo De Luca en noviembre de 2010 durante un almuerzo en el Plaza Hotel de Buenos Aires. De Luca fue durante años hombre de total confianza de Julio Grondona. ¿Cómo te sentís? Ahí ando, qué sé yo. Cansado, tantos viajes, tantas cosas. Una denuncia de los medios británicos otra vez salpicó al presidente de la AFA, ya que se publicaron notas en las que se hablan de pago de coimas por 20 millones de dólares para la elección de sedes mundialistas, concretamente la sede de Qatar. ¿A Hinkie lo ayudó ahora con la...? Yo creo que no. No creo que lo ayudó. Yo creo que Hinkie se manejó con 5 presidentes del norte. Eso ganó a todos. Y los arregló a todos. Y llegó un momento que Julio tuvo miedo de que le pasaran por encima a él también. Y entonces dijo, si hay 5, yo soy el 6º. Y él se sumó a esto para darle las cosas a Hinkie. No es ningún boludo. Se la vio mal. Pero no es santo de su devoción, Hinkie. No, le sumó a Nicolás. No, cuando una vez que subió él, repartió la guita con todos. Se subieron todos. Julio, quería hacer una pregunta sobre la denuncia del Wall Street Journal a propósito de una dádiva que, según dice ese diario, usted hubiera recibido para cambiar el voto por la... Lo estoy contando ya. Sí, ¿no? Lo estoy contando, pero cuesta mucho contarlo. Es algo completamente burdo, escrito por unos que perdieron, lamentablemente, sacaron en la primera votación 3 votos.
Estados Unidos sacó 3 votos. No, esto que dijeron ahora que cobró 87 palos verdes. Recién le acabo de mandar, el jeque es amigo mío, sí. Muy amigo mío. Sí. Le acabo de mandar un mail, le digo, dejate de romper los huevos y mandar una carta a la AFA o a los medios diciendo que la verdad que acá no hubo nada. Esta es una calentura de los americanos. El periódico de los Estados Unidos, hablamos de Wall Street Journal, acusa directamente a Julio Grondona de haber sido por lo menos tentado para recibir un dinero muy importante para votar a favor de Qatar para lo que tenía que ver con el Mundial 2022. La negociación de los derechos de los torneos mundiales de fútbol 2018 y 2022 resultó el último gran escándalo de corrupción de la FIFA. De Luca participó de esas negociaciones en la FIFA, donde Julio Grondona es tesorero. Él ahora tiene un poder muy grande dentro de la FIFA. Dentro de la FIFA, donde maneja cosas muy importantes. Él es presidente de la Comisión de Finanzas de FIFA. ¿Te imaginas que maneja los derechos de televisión de los mundiales? Now it happens inside FIFA, and what they do is they don't take kickbacks anymore. They pay themselves bonuses. And Blatter sits there each year and says, I have done a wonderful job selling maybe $2 billion worth of television rights. So I think I should have a big bonus. And that's legal, but of course he won't tell us. We're not allowed to know. Andrew Jennings es uno de los mejores periodistas de investigación británicos. Desde hace años viene denunciando los escándalos de corrupción en la Federación Internacional de Fútbol. Denunció a Joseph Blatter, presidente del máximo organismo del fútbol mundial. Persiguió a Jack Warner, vicepresidente sustituido por corrupto. Why would you spit on me? Because you're garbage. I'm garbage. But so Sepp Blatter is not a really clever salesman selling TV rights to the World Cup. Grondona will be taking bonuses for his wonderful, wonderful work for FIFA's Finance Committee. Grondona in charge of the money, billions of dollars. It's hysterically funny. It can't be true, but it is true, isn't it? Según Jennings, los manejos de la FIFA con los derechos de televisación de los mundiales son parecidos a los que hubo en la Argentina con los derechos de fútbol de primera división. Eduardo De Luca sabe mucho de esos manejos. Creo que le quedo yo solo de la primera época. Sí, pero también no. Pero estoy. Porque vos se abrió totalmente, ¿no? Sí, totalmente. Es que yo tampoco me caliento más. Yo ahora me dedico a hacer la plancha y no quiero más nada. Ya se lo dije a él también. Tengo en Sociedad de la Estación con él. Ahí donde voy a visitarlo. Hola, ¿vino Julio? Disculpame, ¿sabes cuánto tardé en llegar acá? Está bien, ¿qué va a hacer? Conmigo, viejo, conmigo, ¿cuánto? Escucha, pará. El que le llevó el negocio a la AFA. Sin ninguna duda. Fuiste vos. Y la guita la cobró él. Seguro. Y la sigue cobrando él. Lo arreglamos en mi casa. En tu casa fue, ¿no? En mi casa, que me acuerdo que vos me hiciste poner una frazada a los canarios porque cantaban fuerte y no dejaban escuchar. Y ahí arreglamos todo. Pero el negocio, el cierre del negocio, ¿vos te acordás, gordo? Estábamos vos, Pascual, estábamos todos. Cuando yo le dije que íbamos a dar los 20 palos, no lo creyó nunca, y lo tuvo. Seguro, debe tener mucho más. Entre vos y yo, gordo. Él a Mañeto, a Pagliaro, le debe muchísimo. Lo protegieron 25 años, ¿o no? Claro, lo que él dice, que se cansó... No solamente le dieron guita y lo protegieron. Sí, lo que él dice que se cansó de pedirles que le reconsideren el tema, que le reconsideren que la plata que le pagaran por abonado y que no le pagaran y que nunca le dieron bola. El poder está mostrando el juego en un tema que le interesa a todo el mundo. Y ahí los tenés. Al gobierno dedicándose a Clarín que claramente ahora se le está dedicando al gobierno. El poder, la lucha entre Clarín y el gobierno sale de manifiesto a través del tema del fútbol. Y un día le tiraron la cosa esta de que cuánto era lo que hacía falta para la AFA, él pidió 3 veces más de lo que estaban cobrando de Clarín y le dijeron del gobierno adelante y chao.
Y se animó, Se animó. Hoy es un día histórico para el fútbol, para la AFA, para los argentinos y para la posibilidad de vivir en una sociedad más justa y más democrática. Yo creo que va a vivir preocupado hasta el último de sus días. Bueno, Eduardo De Luca renunció a la Conmebol. A ver, la Conmebol es el eje, el centro de las coimas que se investigan en Estados Unidos. Renunció en el año 2011, después que se difundió esta cámara oculta. Llevaba 22 años en la Conmebol. En el documento elaborado por la Fiscalía de los Estados Unidos se dice que el co-conspirador número 8 era secretario general de la Conmebol, o sea, el cargo de Luca, cuando Nicolás Leoz era presidente. ¿Sí? Y que ese puesto, el único que ocupó ese puesto durante 23 años es Eduardo De Luca. O sea, no hay que ser ningún genio de la investigación para darse cuenta que las coimas investigadas corresponden al periodo en el cual Eduardo De Luca, este hombre que quedó grabado en la cámara oculta y que después, obviamente, cuando se difundió la cámara oculta, renunció, se tuvo que volver a Buenos Aires, era el que aparece como co-conspirador número 8. Pero esto en la justicia de Estados Unidos. En la justicia argentina, el juez federal Martínez Di Giorgi investiga a Eduardo De Luca, exsecretario de la Conmebol hasta noviembre de 2011, y a Andrés Castelli, exdirector regional de la FIFA, por una cuenta en el Credit Suisse, en Suiza, donde la FIFA tiene su sede, siempre con el mismo movimiento. En este caso, lo que sospechan es que hubo una transferencia de $1.200.000 que tenía que ver con una coima por el pago de la estática en partidos de fútbol. ¿Sí? Esto es de hoy, o sea, la Justicia Federal Argentina está investigando hoy a este hombre, a Eduardo De Luca, que, Mariano, era un hombre de estricta confianza de Grondona. Y casi todo el, yo iba a decir el papado, de Grondona en la AFA, digamos, el pontificado, de Grondona era el rey de la AFA, De Luca era su arma en la Conmebol, siempre lo fue. También fue funcionario de FIFA. También fue funcionario de FIFA, sí, un hombre pero de estricta confianza, y se pelearon mal después de esta cámara oculta. Ahí se rompió la relación entre Grondona y De Luca y eso le cuesta la renuncia a Eduardo De Luca. Y quien va a la Conmebol en ese momento es José Luis Meissner, que era otro hombre de estricta confianza de Grondona, con el que le habían sacado del fútbol al Grupo Clarín, que es la historia negra del origen, ¿no? Porque el modus operandi de Grondona, que después lo mundializó, digamos, lo convirtió en mundial, lo llevó a la FIFA, empezó con Grondona, con la AFA, pero con Clarín, cosa que obviamente el Grupo Clarín no dice nada, ni va a recordar nada. No van a encontrar este origen, digamos, negro, no lo van a encontrar en ninguna empresa, narrado por lo menos, en ninguna empresa del Grupo Clarín. Meissner era la otra media naranja de Grondona, políticamente hablando, en la AFA. Meissner era el hombre que muchos decían, ¿qué pasa si Grondona no está más? Y Meissner puede ser el presidente de la AFA. De hecho, lo mandó a la Conmebol para reemplazar a De Luca y era el hombre que tiene el otro anillo. Todo pasa, algo queda. El algo queda lo tiene Meissner. Grondona tiene un anillo, un sello que decía todo pasa. Bueno, uno igual, idéntico, hecho por el mismo orfebre, decía algo queda, lo tenía. Bueno, Meissner va a la Conmebol a reemplazar a De Luca y en ese lugar, ¿sí?, es donde en el 2013 firman los contratos cuestionados. Y ahí estaba Meissner, todavía o no. Lo que están en el apartado ese famoso donde se habla de los $100 millones de coima. Por las 4 Copa Américas, por la que arranca ahora y las 3 que siguen. Pero mientras tanto vamos a ver entonces otra vez al señor De Luca abriendo la boca en una cámara oculta. Who was paying $86 million into a bank account controlled by Grondona? We want to know. FIFA has to want to know. Según lo que obtuvo mi cliente, hay 12 cuentas, cuyo titular sería Grondona, un señor empleado de él o chofer de él, Pellegrino, familiares con el mismo apellido Grondona. En las cuentas de bancos suizos que Ávila presentó a la justicia aparecen Eduardo De Luca, Julio Grondona, sus hijos y hasta su asistente, Daniel Pellegrino. Daniel Pellegrino murió a comienzos de 2011, unos meses después de que fueran grabadas estas cámaras ocultas.
Pellegrino se llevó a la tumba el secreto de la cuenta que figura a su nombre en un banco suizo, con mucho dinero para un simple empleado de la AFA. ¿Y los hijos qué tal los hijos? Los hijos están todos salvados. A Humberto lo puso de vicepresidente. Y que tenemos todo a disposición para el que lo quiera, para quien obviamente quiera revisar todo lo que pasa por AFA. ¿No es que le dijo Meissner en la exposición que hizo en el comité? No es un problema de Meissner. Meissner se explayó acerca de su actuación. A él lo han acusado de algunas cosas que él entendía que eran absolutamente injustas. Pidió poder hablar y habló. Luis, el fútbol sudamericano. Y Blatter es un producto de Grondona, ¿no? Es alguien que inventó Grondona a través del poder que tenía Julio en eso de manejar las cosas. El sistema de acá lo llevó para la FIFA. Tendría que haber un cambio sin pensar en esto que sucedió con las denuncias. ¿Qué espera a partir de ahora? ¿Grondona buscaba empobrecer los clubes? Sí, yo lo digo siempre, que el sistema propuesto de ella es porque el débil, el pobre es más fácil para manejar. Pero no hay dirigentes vinculados con el grondonismo continuamente. Bueno, hay que cambiarlo. Hay noticias que son conocidas, son mundiales. Hoy en la práctica renunció Josep Blatter a la presidencia de la FIFA. Recién ustedes acaban de escuchar, los principales dirigentes de la AFA salieron diciendo no, a nosotros no nos investiga nadie. Estas son las noticias más conocidas, las que provocan más o menos repercusión en el mundo, pero por abajo van circulando otras. Y de esas otras me voy a dedicar esta noche en tercera posición. ¿Por qué? Porque hay uno de esos hombres, que se llama Eduardo De Luca, que era un directivo de la Conmebol, que es, según todo indica, en el escrito formal que presentó la justicia de los Estados Unidos, es el co-conspirador número 8, ¿sí?, que había sido grabado en una cámara oculta junto con Julio Grondona, en aquella investigación ya emblemática, anticipatoria, que se conoció en 2011 en América Televisión. En aquel momento, este hombre, Eduardo De Luca, habló mucho más de lo que habló Julio Grondona. Y hoy se conoció que la Justicia Federal Argentina, concretamente el juez federal Martínez Di Giorgi, está investigando el dinero de Luca. Y se van juntando las cosas. Claro, la causa internacional que circula en Estados Unidos tiene una importancia y una trascendencia mundial. Por acá abajo, a partir de aquella cámara oculta de 2011, empezó un largo y tortuoso recorrido de jueces que se desentendían, de apelaciones, y finalmente esta causa recayó en el juzgado de Di Giorgi y Eduardo De Luca está siendo investigado también por lo mismo que hay varios dirigentes de la FIFA presos, vale decir, por pago de coimas. Nosotros esta noche les vamos a contar en detalle quién es Eduardo De Luca, cómo quedó grabado en una cámara oculta, igual que Julio Grondona, cómo esta cámara oculta fue anticipatoria de todo lo que se está hablando ahora. ¿Sí? Porque ya en aquel momento mostraba que eso que nosotros les explicamos, que el modus operandi de Grondona, de cobrar por los derechos y ese dinero llevárselo para su casa, ¿sí?, se transfirió a la FIFA. Y eso es lo que hoy está haciendo colapsar al fútbol del mundo. ¿Sí? Porque, que no nos mientan, Josep Blatter no renuncia solamente porque se siente que no tiene todo el apoyo de sus colegas, los dirigentes. No, renuncia, entre otras cosas, porque las empresas que ponen millones de mangos en sponsoreo no quieren saber nada. Empresas que se jactan de emblemas y eslogan tales como el juego limpio y just do it y qué sé yo, van a poner plata en una organización hackeada por corrupción y por pago de coimas. ¿Cómo van a hacer para combinar las empresas publicitarias que son tan sensibles a la imagen de una institución? ¿Cómo van a poder asociar su nombre al nombre de la FIFA, que hoy por hoy es el imperio de los sobornos, el cartel de la FIFA? Esto es lo que está pasando por abajo en la Justicia Federal Argentina y también lo que está pasando en la política. Porque la Justicia Federal también está avanzando en una causa contra José Luis Meissner. Hay que mirar ahora el foco de la corrupción en el fútbol está en la Conmebol. ¿Sí? Quien fuera presidente casi eterno de la Conmebol, Leós, está en Paraguay internado y por eso no fue extraditado.
y no está preso. El segundo de la Conmebol era Eduardo De Luca, este señor que ustedes van a ver ahora en una cámara oculta. Quien lo reemplaza a De Luca era José Luis Meissner. ¿Y quién es José Luis Meissner? Un hombre de absoluta confianza de Aníbal Fernández, asociado, del jefe de gabinete, asociado a Aníbal Fernández en el control del Club Quilmes. El hijo de Meissner fue funcionario de Aníbal Fernández en el RENAR, ahora comparte también la conducción en el Club Quilmes, o sea que también por ese lado lleva a la política la cercanía con hombres que están por lo menos inquietos respecto de qué está investigando en el caso de Meissner, la justicia federal en la Argentina. ¿Sí? Y en el caso de Bursaco, de este hombre, que hoy comparte, como dice el tango, donde está la galería de los haces del choreo. Bueno, la galería de los haces del choreo mundial aparece, no, este ya no aparece, aparece Bursaco. Y Bursaco aparece junto a narcotraficantes, tipos que cometen delitos informáticos, asesinos, bueno, aparecen estos muchachos que eran, según la investigación en Estados Unidos, los que pagaban las coimas a los dirigentes para que les otorgaran a ellos los derechos del fútbol. Lo que se está investigando en el caso de Bursaco es el pago de una coima por diferentes torneos de la Copa América a partir de 2013. Y quien estaba en la Conmebol a partir del 2013 es José Luis Meissner, y Meissner es muy allegado a Aníbal Fernández. Y Bursaco era un interlocutor frecuente de Carlos Zanini, el secretario general de la Presidencia, que era quien en la práctica manejaba la relación con la AFA, primero con Grondona y después con Bursaco. Entonces también hay un costado político del terremoto que arrancó en Estados Unidos y en la FIFA y está llegando a la Argentina. Está llegando entonces por diferentes caminos. Algo va a pasar en la AFA, aunque los dirigentes finjan demencia. Algo está pasando en la justicia federal y algo también está inquietando en la política. Pero por lo pronto conozcan a este hombre, el co-conspirador número 8. En el año 2000, el entonces diputado y luego gobernador de Chubut, Mario Das Neves, pidió en la justicia que se investigara si Grondona era socio encubierto del grupo Clarín en los derechos de televisación del fútbol. La causa judicial casi no tuvo repercusión pública y terminó archivada. Sin embargo, se hicieron algunos allanamientos, algo que recuerda bien este hombre, Eduardo De Luca, durante 25 años secretario general de la Confederación Sudamericana de Fútbol. 3 allanamientos me aguanté yo. Lo que hizo Julio con Clarín es romper una sociedad, porque Clarín y Julio eran socios en un negocio donde uno de los socios... donde era Mañeto, socio con Grondona. Entonces no podía ser que Clarín le venda gratis a los cables y el otro socio se hiciera la del mono. Carlos Ávila grabó a Eduardo De Luca en noviembre de 2010 durante un almuerzo en el Plaza Hotel de Buenos Aires. De Luca fue durante años hombre de total confianza de Julio Grondona. ¿Cómo te sentís? Ahí ando, qué sé yo, cansado, tantos viajes, tantas cosas. Una denuncia de los medios británicos otra vez salpicó al presidente de la AFA, ya que se publicaron notas en las que se hablan de pago de coimas por 20 millones de dólares para la elección de sedes mundialistas, concretamente la sede de Qatar. ¿A Hinkie lo ayudó ahora con la...? Yo creo que no. No creo que lo ayudó. Yo creo que Hinkie se manejó con 5 presidentes del norte. Eso ganó a todos. Y los arregló a todos. Y llegó un momento que Julio tuvo miedo de que le pasaran por encima a él también. Y entonces dijo, si hay 5, yo soy el 6º. Y él se sumó a esto para darle las cosas a Hinkie. No es ningún boludo. Se la vio mal, pero no es santo de su devoción, Hinkie. No, le sumó a Nicolás. No, cuando una vez que subió él, repartió la guita con todos. Se subieron todos. Julio, quería hacer una pregunta sobre la denuncia del Wall Street Journal a propósito de una dádiva que, según dice ese diario, usted hubiera recibido para cambiar el voto por la... Lo estoy contando ya. Sí, ¿no? Lo estoy contando, pero cuesta mucho contarlo. Es algo completamente burdo, escrito por unos que perdieron lamentablemente
sacaron en la primera votación 3 votos. Estados Unidos sacó 3 votos. Esto que dijeron ahora que cobró 87 palos verdes. Recién le acabo de mandar, el jeque es amigo mío, Sí. muy amigo mío. Sí. Le acabo de mandar un mail, le digo, dejate de romper los huevos y mandé una carta a la AFA o a los medios diciendo que la verdad que acá no hubo nada. Esta es una calentura de los americanos. El periódico de los Estados Unidos, hablamos de Wall Street Journal, acusa directamente a Julio Grondona de haber sido por lo menos tentado para recibir un dinero muy importante para votar a favor de Qatar para lo que tenía que ver con el Mundial 2022. La negociación de los derechos de los torneos mundiales de fútbol 2018 y 2022 resultó el último gran escándalo de corrupción de la FIFA. De Luca participó de esas negociaciones en la FIFA, donde Julio Grondona es tesorero. Él ahora tiene un poder muy grande dentro de la FIFA. Dentro de la FIFA, donde maneja cosas muy importantes. Él es presidente de la Comisión de Finanzas de FIFA. ¿Te imaginas que maneja los derechos de televisión de los mundiales? Now it happens inside FIFA, and what they do is they don't take kickbacks anymore. They pay themselves bonuses. And Blatter sits there each year and says, I have done a wonderful job selling maybe $2 billion worth of television rights. So I think I should have a big bonus. And that's legal, but of course he won't tell us. We're not allowed to know. Andrew Jennings es uno de los mejores periodistas de investigación británicos. Desde hace años viene denunciando los escándalos de corrupción en la Federación Internacional de Fútbol. Denunció a Joseph Blatter, presidente del máximo organismo del fútbol mundial. Persiguió a Jack Warner, vicepresidente sustituido por corrupto. Why would you spit on me? Because you're garbage. I'm garbage. But so Sepp Blatter is not a really clever salesman selling TV rights to the World Cup. Grondona will be taking bonuses for his wonderful, wonderful work for FIFA's Finance Committee. Grondona in charge of the money, billions of dollars. It's hysterically funny. It can't be true, but it is true, isn't it? Según Jennings, los manejos de la FIFA con los derechos de televisación de los mundiales son parecidos a los que hubo en la Argentina con los derechos de fútbol de primera división. Eduardo De Luca sabe mucho de esos manejos. Creo que le quedo yo solo de la primera época. Sí, pero también no... Pero estoy... Porque no se abrió totalmente, ¿no? Sí, totalmente. Es que yo tampoco me caliento más. Yo ahora me dedico a hacer la plancha y no quiero más nada. Ya se lo dije a él también. Tengo en Sociedad de la Estación con él. Ahí donde voy a visitarlo. Hola, ¿vino Julio? Disculpame, ¿sabes cuánto tardé en llegar acá? Está bien, ¿qué va a hacer? Conmigo, viejo, conmigo, ¿cuánto? Escucha, pará. El que le llevó el negocio a la AFA. Sin ninguna duda. Fuiste vos. Seguro. Y la guita la cobró él. Seguro. Y la sigue cobrando él. Lo arreglamos en mi casa. En tu casa fue, ¿no? En mi casa, que me acuerdo que vos me hiciste poner una frazada a los canarios porque cantaban fuerte y no dejaban escuchar. Y ahí arreglamos todo. Pero el negocio, el cierre del negocio, ¿vos te acordás, gordo? Estábamos vos, Pascual, estábamos todos. Cuando yo le dije que íbamos a dar los 20 palos, no lo creyó nunca, y lo tuvo. Seguro. Debe tener mucho más. Entre vos y yo, gordo. Él a Mañeto, a Pagliaro, le debe muchísimo. Lo protegieron 25 años, ¿o no? Claro, lo que él dice, que se cansó... No solamente le dieron guita y lo protegieron. Lo que él dice que se cansó de pedirles que le reconsideren el tema, que le reconsideren que la plata que le pagaran por abonado y que no le pagaran y que nunca le dieron bola. El poder está mostrando el juego en un tema que le interesa a todo el mundo. Y ahí los tenés. Al gobierno dedicándose a Clarín, que claramente ahora se le está dedicando al gobierno el poder. La lucha entre Clarín y el gobierno
sale de manifiesto a través del tema del fútbol. Y un día le tiraron la cosa esta de que cuánto era lo que hacía falta para la AFA, él pidió 3 veces más de lo que estaban cobrando de Clarín y le dijeron del gobierno adelante y chao. Y se animó, ¿eh? Se animó. Hoy es un día histórico para el fútbol, para la AFA, para los argentinos y para la posibilidad de vivir en una sociedad más justa y más democrática. Yo creo que va a vivir preocupado hasta el último de sus días. Bueno, Eduardo De Luca renunció a la Conmebol. A ver, la Conmebol es el eje, el centro de las coimas que se investigan en Estados Unidos. Renunció en el año 2011, después que se difundió esta cámara oculta. Llevaba 22 años en la Conmebol. En el documento elaborado por la Fiscalía de los Estados Unidos, se dice que el co-conspirador número 8 era secretario general de la Conmebol, o sea, el cargo de Luca, cuando Nicolás Leoz era presidente. ¿Sí? Y que ese puesto, el único que ocupó ese puesto durante 23 años es Eduardo De Luca. O sea, no hay que ser ningún genio de la investigación para darse cuenta que las coimas investigadas corresponden al periodo en el cual Eduardo De Luca, este hombre que quedó grabado en la cámara oculta y que después, obviamente, cuando se difundió la cámara oculta, renunció, se tuvo que volver a Buenos Aires, era el que aparece como co-conspirador número 8. Pero esto en la justicia de Estados Unidos. En la justicia argentina, el juez federal Martínez Di Giorgi investiga a Eduardo De Luca, exsecretario de la Conmebol hasta noviembre de 2011, y a Andrés Castelli, exdirector regional de la FIFA, por una cuenta en el Credit Suisse, en Suiza, donde la FIFA tiene su sede, siempre con el mismo movimiento. En este caso, lo que sospechan es que hubo una transferencia de $1.200.000 que tenía que ver con una coima por el pago de la estática en partidos de fútbol. ¿Sí? Esto es de hoy, o sea, la Justicia Federal Argentina está investigando hoy a este hombre, a Eduardo De Luca, que, Mariano, era un hombre de estricta confianza de Grondona. Y casi todo yo voy a decir el papado de Grondona en la AFA, digamos, el pontificado, porque Grondona era el rey de la AFA, De Luca era su arma en la Conmebol, siempre lo fue. También fue funcionario de FIFA. También fue funcionario de FIFA, sí, un hombre pero de estricta confianza, y se pelearon mal después de esta cámara oculta. Ahí se rompió la relación entre Grondona y De Luca y eso le cuesta la renuncia a Eduardo De Luca. Y quien va a la Conmebol en ese momento es José Luis Meissner, que era otro hombre de estricta confianza de Grondona, con el que le habían sacado del fútbol al Grupo Clarín, que es la historia negra del origen, ¿no? Porque el modus operandi de Grondona, que después lo mundializó, digamos, lo convirtió en mundial, lo llevó a la FIFA, empezó con Grondona, con la AFA, pero con Clarín, cosa que obviamente el Grupo Clarín no dice nada, ni va a recordar nada. No van a encontrar este origen, digamos, negro, no lo van a encontrar en ninguna empresa, narrado por lo menos, en ninguna empresa del Grupo Clarín. Meissner era la otra media naranja de Grondona, políticamente hablando, en la AFA. Meissner era el hombre que muchos decían, ¿qué pasa si Grondona no está más? Y Meissner puede ser el presidente de la AFA. De hecho, lo mandó a la Conmebol para reemplazar a De Luca y era el hombre que tiene el otro anillo. Todo pasa, algo queda. El algo queda lo tiene Meissner. Grondona tiene un anillo, un sello que decía todo pasa. Bueno, uno igual, idéntico, hecho por el mismo orfebre, decía algo queda, lo tenía. Bueno, Meissner va a la Conmebol a reemplazar a De Luca y en ese lugar, ¿sí?, es donde en el 2013 firman los contratos cuestionados. Y ahí estaba Meissner, ¿todavía o no? Lo que están en el apartado ese famoso donde se habla de los $100 millones de coima. Por las 4 Copa Américas, por la que arranca ahora y las 3 que siguen. Pero mientras tanto vamos a ver entonces otra vez al señor De Luca abriendo la boca en una cámara oculta. Who was paying $86 million into a bank account controlled by Grondona? We want to know. FIFA has to want to know. Según lo que obtuvo mi cliente, hay 12 cuentas, cuyo titular sería Grondona, un señor empleado de él o chofer de él, Pellegrino, familiares con el mismo apellido Grondona. En las cuentas de bancos suizos que Ávila presentó a la justicia aparecen Eduardo De Luca, Julio Grondona, sus hijos
y hasta su asistente, Daniel Pellegrino. Daniel Pellegrino murió a comienzos de 2011, unos meses después de que fueran grabadas estas cámaras ocultas. Pellegrino se llevó a la tumba el secreto de la cuenta que figura a su nombre en un banco suizo, con mucho dinero para un simple empleado de la AFA. ¿Los hijos qué tal los hijos? Los hijos están todos salvados. A Humberto lo puso de vicepresidente. En las juveniles, ¿no? Sí, pero con un sueldazo y se la pasa de un lado para el otro. No, los hijos están bárbaros. Sí, ¿qué es la vida Y de al yerno Sí. lo puso a construir el estadio. Está haciendo el de Colón, las obras de Colón, la cancha de Atlanta. No te como puedo 10 canchas creer. hizo ya. ¿El yerno? Sí. ¿Que arma una constructora para...? No te puedo decir. ¿Cómo carajo lo van a sacar? Grondona would be very important in approving the marketing contracts that they have. Well, that's a wonderful world for a bit of money in a Swiss bank account, isn't it? Because there's competition for these contracts. So it's reasonable to say that money must be dirty money, because nobody earns 86 million US dollars unless they run a big company. Well, he does. He runs the FIFA company. Él maneja los derechos de los mundiales hasta el año 22. ¿Y de Paco Casal qué sabe? ¿Cómo anda? Paco Casal también. Paco Casal quiere entrar, pero lo sacaron cagado la última vez. Hoy en la Confederación no hay posibilidad de ningún tipo de No, negocio. no, puede estar todo entregado. Más cuentas en el exterior de dirigentes de la AFA, Toti. Se trata en este caso, Guillermo, de José Luis Meissner, secretario ejecutivo de la AFA y mano derecha de Grondona, vinculado a 3 cuentas millonarias en el exterior. ¿Y con Meissner cómo te llevas? Con Meissner es un personaje muy especial. Yo me llevo bien con todo el mundo, pero nunca sería amigo de Meissner. Lo conozco del año 74, Meissner. ¿Vos no crees que el gestor de haberle sacado los derechos del fútbol a Clarín no habrá sido un poco a Meissner también? Porque, Yo creo que Julio a Meissner lo agarra con pinza, pero le tiene miedo por Aníbal. Por Aníbal y por su relación con el gobierno. Mirá que solo Grondona puede decir por radio que Kirchner es un cagón y no le pasó nada. Sí. Yo no tenía a nadie, pero y diga que apareció esta mujer. Julio. El marido no sé, tampoco, pero es un cagón. Porque yo se lo dije a él, antes que se muera Kirchner. Le digo, Kirchner te tiene acá, vos. Te perdona la vida por el tema pero te tiene acá. El otro día cuando se muere me dice, ¿viste que creo que a mí no me quiere como se muere? Qué va. Y también quiere que se muera Mañeta. Ah, no tengo ninguna duda. Dice, ese cáncer le está durando mucho. Por Mañeto. Claro. Porque que le autorizó toda la guita a él fue Mañeto, que se la mandaba por Anglada, pero fue él. Si no, Un día vino Aranda a traer la guita. Aranda vino. Mirá vos. Aranda, José. No te puedo creer. Hace 20 años, al principio. Ah, la trajo Aranda. En una valija. Qué bárbaro. Ah, vino directamente él. Sí, porque viste, entre ellos también se desconfían. En aquel momento era el que manejaba la guita. Claro. Me acuerdo que vino con una valija. Me acuerdo que vino con una valija. Me acuerdo que vieron una valija. Qué frase. Bueno, valija de acá, plata de allá. Todo esto hoy por hoy está en la justicia federal. Insisto, hoy cable de la agencia DIN, el juez federal Di Giorgi, está investigando a este hombre, Eduardo de Luca, que además está siendo investigado en la justicia de Estados Unidos como el co-conspirador número 8, estaba en la CONMEBOL, cuando se firmaron cuestionados contratos. ¿Qué es lo que descubrieron? Bueno, descubrieron movimiento de dinero por los cuales De Luca compró, por ejemplo, en noviembre de 2008, 2 inmuebles por $536.000 en efectivo, ¿sí? Y otro en octubre de 2013 por $55.000 en efectivo, también en efectivo, o sea, iba con la plata y no te podía explicar de dónde salió ese dinero. Hoy por hoy lo está investigando la UIF y la Procelac por lavado de dinero por este tipo de maniobra. Todo empezó
por esta cámara oculta, que le costó el puesto en la Conmebol. Y después, como claro, con la justicia nadie le daba bola, porque el fútbol, que ustedes saben que era todopoderoso, corrió un trámite lento hasta que recién ahora estas cámaras están originando este tipo de investigación por corrupción. Está aquí Mariana Gallego, es abogada. Si vos tuvieras 3 clientes en la lista de buscados del FBI, ¿estarías inquieta si fuera su abogada defensora? Sí, por lo pronto creo que a la luz de lo que vino pasando en Argentina con este tipo de investigaciones, lo primero que quiero es que se queden a ser juzgados acá. Por eso creo que los abogados lo que están intentando, sobre todo, es lograr la exhibición de prisión para poder someter a sus clientes al juicio de extradición, obtener este derecho de ser juzgado bajo las leyes nacionales y no ser extraditados, porque en Argentina... Qué incómodo, ¿no? Pero lo mismo querían los narcos colombianos. Absolutamente. Qué comparación incómoda. Pero es la realidad, Rolando. Y el delito de fondo es el mismo. Y el delito de fondo, exacto. ¿Cómo el mismo? ¿Por qué? Es el lavado de dinero. Es decir, el narcotráfico, como cualquier actividad de origen ilícito, tiene que pasar por el lavado de dinero y por el blanqueo de capitales para tener utilidad. Es decir, un narcotraficante, como cualquier persona que obtiene ingresos de manera espuria, si no los puede usar, no le sirven de nada. Entonces, vos ahí estabas planteando el caso de que se compra un departamento. De esa manera se está incorporando al circuito legal. Dinero negro. Dinero en negro, de la misma forma que lo hace un narco, que lo hace aquel que realiza trata de personas, de cualquier delito aberrante. Lo difícil no es ganar la plata en ese mundo, sino ponerla en blanco, porque ahí es donde deja las huellas. Por eso ahí es donde está el verdadero problema y es ahí donde no hicieron nada durante todos estos años, en la prevención y en del lavado de activos, y es ahí donde va a estar la solución. De lo que vos escuchaste, ¿te asombra la manera desprolija en que manejaban la plata? Totalmente. Yo la verdad es que no lo puedo creer. Creo que la impunidad fue mucho más allá de la razón en estos casos, porque ni aún pensando en un negocio delictivo se puede llegar a imaginar lo que hizo esta gente. Es decir, creaban sociedades en Delaware buscando el anonimato y estar fuera del circuito legal y de los ojos del fisco, para después ponerse como titulares de cuentas radicadas en Suiza. O sea, algo totalmente burdo por donde lo mires, lo que también deja en evidencia el alto grado de impunidad con el que se venía manejando esta gente, incluso en el exterior, donde realmente este tipo de negocios tienen consecuencias terribles, terribles. Mariana, ¿qué pasa si alguno, a los 3 buscados, a los Hinkins y a Bursaco? Digo, recuerdo Bursaco era un hombre que entraba casi sin llamar a Casa de Gobierno, ¿no? Y ahora está buscando Interpol al lado de la Galería de los Haces del Choreo. ¿Qué pasa si lo agarran en otro país? Bueno, hoy por hoy tiene alerta roja, por lo tanto está buscado por Interpol. Como los iraníes, por ejemplo. Exacto, tal cual. Absolutamente. Y debería ser remitido en forma urgente ante Lynch, que es la fiscal. O sea, si lo agarran va a Estados Unidos. Va a Estados Unidos. Y además, o sea que está en una carrera para meterse en Argentina, ese muchacho. Bueno, según dicen, está en Argentina. Yo tengo mis dudas. Y fíjate, si está en Argentina es un papelón, porque estaba afuera. Porque en migraciones... ¿Por dónde entró? Bueno, no, bueno, pero en migraciones no hay registro de salida. No hay registro. No hay registro de salida. ¿De salida? No, no hay. No hay. Y fíjate que lo que él comentaba respecto de la comparación entre narcotráfico y lavado de dinero es muy importante, porque si bien nuestro país tiene el principio de territorialidad en derecho penal, es decir, los delitos se juzgan en el lugar del hecho, entonces se juzgaría aquí, en lo que es delitos de gente, como es el narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de blancas, la venta de esclavos, ese tipo de delitos nuestra Constitución admite que sean juzgados por el país que los captura. Y esto es algo muy importante. ¿Y se aplica entonces para este caso? Y bueno, esa es la pregunta, Rolando, que te hago. ¿Qué va a pasar si los capturan y los manda a Estados Unidos? ¿Qué va a decir? Porque al fin y al cabo nuestra presidenta tiene siempre el derecho de voto en la cuestión de extradición. Sí. Es la última palabra. Así que creo que si se aplica la Constitución y la igualdad ante la ley para todos los ciudadanos, estas personas que han cometido un delito de este estilo, un delito de gente... Vos me decís, Iván, que ¿por qué no van a la sucesión? Usted recién nos escuchaba hablar, ¿por qué? Para detectar si Grondona tiene bienes, ¿por qué no van a la sucesión de Grondona? ¿Se podría rastrear ahí? Sí, en realidad lo que estábamos charlando con la doctora es que
se podría llegar a hablar sobre ese tema, pero la cuestión es que acá no están los nombres, no está nombre de Grondona registrado, nada de todo esto, excepto, como te digo, la titularidad de las cuentas. Bueno, yo sé que la probarlo. FIP en los últimos años, con Grondona vivo, intentó, le hizo 3 inspecciones integrales a Grondona y no le pudieron encontrar nada. Pero también uno... Porque digo, a ver, no era tan desprolijo tenemos entonces. que plantear un escenario en el que de todos los países involucrados en este megadelito que se investiga desde Estados Unidos, el único que tiene relaciones tan directas con el Estado es la Argentina, por el tema de fútbol para todos. Claro. Entonces, que el fútbol acá es una actividad casi estatal. Claro, casi estatal. Ahora, Entonces, esa bandera del fútbol para todos que nos distingue del resto de nuestros países, a los gobernantes hoy les debería estar preocupando porque hay una vinculación directa entre el manejo de los fondos sin ningún tipo de comprobante dentro de la órbita local por fútbol para todos y el manejo de este tipo de delitos a nivel internacional. En Sudamérica también, en la Conmebol, en Paraguay, por ejemplo, la Conmebol tiene rango de embajada. Epa. Hay una ley... Para el choreo, embajada del choreo. Hay una ley nacional que le da rango de embajada al edificio de la Conmebol, por lo cual no puede ser como el Vaticano. allanado, Sí, no sí. puede, Claro. no se puede entrar. Un Tiene estado- una ley nacional sancionada por el Congreso de Paraguay. ¿Por qué se fue Blatter? ¿Lo echó Maradona? Yo creo que lo echó la UEFA a Blatter, en realidad. Blatter pudo revalidar su cuota de poder con los países asiáticos y africanos fundamentalmente, que le siguieron respondiendo políticamente, pero se le fue toda Europa. Por las empresas. Y no, también. ¿Quién vaya a poner un mango en un torneo También. mundial después de esto? Pero la plata del fútbol, la plata está en Europa. Está en Italia, está en España, está sponsors. en Inglaterra, está en Francia, y eso se le fueron todos. Y ahí están los sponsors también. Entonces, se quedó sin el poder que banca el fútbol, que es la plata, la Y guita. esos son los intereses que se tocaron, por lo cual salta esta denuncia. Es decir, las sedes de Inglaterra y Estados Unidos son las que generan, sin dudas, este tipo de Bueno, no sé si maniobra. escucharon que De Luca hablaba del catarí, hablaba como si era su mejor amigo, el príncipe de Qatar que se llevaron el mundial. Claro, Ahora hay que ver si lo ayuda. Ese era, creo que se refería en la cámara oculta a Bin Hammam, que después, que ese que dice que era amigo de él, fue detenido también por... Un amigo. Sí, por digamos, problemas de papeleo. Tenía papeles flojos. Qué lindo muchacho. Sí. Había sido rival, ese que dice que él era amigo, había sido rival de Blatter en la elección anterior. Aspirando a la presidencia. Vamos a repasar que decía Maradona hace poco nomás, por Blatter, el hombre que hoy renunció. Blatter, el 21 de marzo del 2014, cuando te reuniste con Echegaray, le prometiste que le ibas a dar todos los informes de todo lo que pasa en el fútbol argentino. Acá está tu reunión. Sos un mentiroso. No le mandaste nada. No le diste cabida a una institución que quiere lo mejor para el fútbol argentino. Porque acá no se trata de mandar en cara a nadie, sino queremos transparencia. Queremos que los jugadores de fútbol no sean como vos, sos vos, un mentiroso. Y lo que queremos, aparte de la transparencia, que se terminen los paraísos fiscales deportivos. ¿Por qué? Porque la plata se la llevan los demás y no se la llevan los jugadores. Y ya te lo dije en el Mundial, la diferencia que gana la FIFA con respecto a lo que ganan los jugadores que ponen la cara en la cancha, se tiene que caer en la cara de vergüenza. Bueno, en la AFA hoy negaron todo, que es la especialidad de la casa, niegan todo. ¿Sí? Hoy hubo reunión de dirigentes de AFA y digo, nosotros no hay nada, no llegó nada, negaron todo. También Blatter negaba todo, hasta que ayer se conoció que Jeroen Balke, uno de sus manos derechas, era... Es el secretario general de el que había autorizado un pago de $10 millones, dijeron no, lo autorizó Grondona, pero rápidamente, después de que el New York Times publicó que la mano derecha de Blatter había autorizado un pago de $10 millones, por el cual termina preso el dirigente Jack Warner, al día siguiente
terminó renunciando Blatter. Entonces, la AFA podrá negar, podrá decir que no, que ellos no los miran, que no los están investigando, pero en algún momento esto puede llegar. Mientras tanto, nosotros, agradezco a la gente que ha venido, nos vamos a ir a la pausa. Cuando volvamos, ayer les contábamos cómo alguien, esto es la pericia informática, ingresó a la computadora de Alberto Nisman a las 20:07, antes de que entraran los que encontraron su cadáver. Entraron a esa computadora y borraron archivos. Ahora les vamos a contar también cómo tenía un troyano en su celular y también de su celular borraron archivos. Ayer les contábamos que en la investigación de la muerte de Alberto Nisman había aparecido un dato inexplicable, que todo el debate sobre la pericia, para mi gusto, era opinable, porque había peritos que opinaban en un sentido y otros en otro, si se había preservado bien o mal la escena del crimen, pero que lo que había pasado con la computadora de Alberto Nisman era un dato, era inexplicable. A las 20:07, vale decir 2 horas antes de que ingresaran a encontrar el cadáver, y cuando ya, según las pericias médicas, todas las pericias médicas, Nisman estaba muerto, alguien había borrado archivos de su computadora. Les leo textual el acta de los peritos. Dice, es llamativa la escasa cantidad de datos obrantes. Esto dejaron asentado Gustavo Pressman y Marcelo Toroc, 2 de los peritos, uno por Sandra Arroyo Salgado, otro por Lagomarsino, que dicen que la computadora de Nisman estaba prácticamente vacía, que habían borrado todo. Pero ahora se sabe también que además habían borrado archivos del celular y que que el celular de Nisman tenía troyanos. Yo le voy a preguntar a Rubén Martín, que es perito, ¿qué es un troyano en un celular? Me mataron ahí. No, los troyanos en realidad viene de la primera época de la informática, han tenido Sí, mutaciones. los troyanos con lo que te pinchan la computadora. En realidad troyano, el origen nacieron como virus, en realidad, como virus destructivo. Después fueron mutando. Y en realidad hoy es lo que... Pero uno se contagia el troyano por internet. ¿Y cómo entra en el celular? No solamente por internet. A ver, de movida son un troyano bajo Microsoft Windows es una cosa y un troyano bajo Android y todos los hermanos menores de los Android es otra cosa. En el caso particular de los Android, hay empresas que venden el troyano para pinchar los celulares, para desviar, incluso clavar la mensajería SMS, intervenirla, sacarla e incorporarla. O sea que Nisman tenía el teléfono pinchado. Pero el que se lo haya pinchado, pinchado entre comillas, es otro tipo de pinchadura distinto a que si te lo están interviniendo. Exactamente. O sea, es completamente transparente porque en realidad está completamente digitalizado. Lo que sí es la empresa que los vende, que es de origen mexicana, lo pueden buscar por internet, que se dedica a espionaje de celulares, lo único que le dice al usuario es, nosotros le vendemos el software vale $1.500, tampoco es inaccesible. Nosotros le vendemos el software, pero usted se lo tiene que instalar, o sea que el que haya accedido al teléfono para instalar el troyano, ha tenido que tener un contacto. ¿Saben que tuvo el teléfono en la mano de Nisman? Nisman? De hecho, normalmente esto se utiliza en divorcios, en el extranjero, acá no, obviamente, en divorcios, cuando tienen que hacer algún tipo de seguimiento. Le afana el teléfono a la mujer y le pone el troyano. Y le clava la aplicación. Que en realidad para hacer un troyano, es rara vez detectable, son muy complejos. Ahora, ¿qué pasa de esto que está saliendo que hay montones de registros que fueron alterados en la computadora de Nisman? Porque es lo que dijimos originariamente, o sea, el que ha entrado, esto ha sido una operación a los ojos de este perito, esto es una operación de cabo a rabo, sin mucha prolijidad. Recordemos que... pero ya llevan varios meses y nadie la detectó. Pero porque en realidad vive en un limbo jurídico esta causa, en realidad lo mató un rayo. Claro, porque en realidad hay un limbo jurídico. Mientras vos no definís si esto es un suicidio o un homicidio, vos retenés la causa y la dejás durmiendo. Es más, un perito, mientras no entre en contradicción, un perito, mientras no se desdiga de lo que dice, puede lucharla hasta el último round y no es procesable, porque es a su justo saber y entender. Donde le podés aplicar las generales de la ley es cuando se desdice. Porque puede haber animadversión, puede no haberse cumplido las generales que a vos te define la ley para poder ser perito, que es mucho más grave que ser testigo. ¿Qué gravedad le atribuís a esto? Que haya habido
ingresos masivos y simultáneos 2 horas antes de que fuera ya muerto. Tremendo, pero la gravedad de principio a fin. Porque la informática lo único que está haciendo es lo mismo que... La informática es la ausencia de los elementos en la mano de Nisman. Es la bala que en vez de entrar perpendicular a una 100, entra de atrás hacia adelante. Es un ministro de Seguridad que dice, ay, apurémonos que a lo mejor está agonizando. Hace 1 hora y media que estás en la puerta. ¿Cómo decís semejante estupidez? Se hace 1 hora y media que lo tenés en la puerta. Es una operación de encubrimiento de cabo a rabo. Otra de las cosas, perdón, Rolando, otra de las cosas que nadie se replanteó jamás es, a las 48 horas del asesinato del fiscal, aparece en llamas un cuerpo de una mujer que todavía nadie reclamó y nunca nadie mencionó. Ardió por horas. ¿Por qué dice que hay saltos temporales dentro de la computadora? Que alguien entró incluso de manera remota y provocó saltos temporales. ¿Qué era lo que le decía yo ayer al ingeniero? ¿Esto no devuelve a Lagomarsino al problema? Porque además la computadora no tenía protección, no tenía antivirus. Para llegar a una situación como la que vivió el fiscal Nisman, esto no es una fantasía de órdago pensar que lo hizo una sola persona. Lagomarsino es un engranaje fundamental. Es más, si le pasara algo a Lagomarsino, ya va a ser difícil llegar a aclarar esta situación. ¿De quién fue? Se puede plantear hipótesis de quién tiene suficiente poder para llegar a una cosa así, pero no con una prueba judicialmente válida. Rubén, muchísimas gracias por venir. No, a vos por invitarme. Mientras tanto, recién decíamos que los peritos rara vez van procesados. Sin embargo, hoy en estas imágenes, recuerden estas imágenes, son de la tragedia de Once. Un perito quedó procesado. Se trata de un perito oficial. Claro, las pericias, como en toda causa judicial compleja, son importantísimas. Y hoy Néstor Luzuriaga, un perito que había dicho una cantidad de cosas sobre la tragedia de Once, quedó detenido por falso testimonio. Le voy a preguntar a Rubén Sobrero, al Pollo Sobrero, ¿qué es lo que pasó con este perito? Se está cayendo la careta de lo que veníamos diciendo nosotros hace mucho tiempo, del verso que son estos juicios en la cual quieren echarle la culpa a un trabajador, y acá queda bien en claro cómo se fabricaron pruebas a través no solo de Luzuriaga, sino de Carlos Testuri, que es de la CNRT, que también fue detenido por hacer falsas declaraciones, y donde hay un... Que para vos es tan grave como parece que detengan un perito por falso testimonio, o sea, es perito oficial. Sí, bueno, pero acá se acabó el verso, que cuando nosotros hablábamos nos decían estos peritos oficiales son de la universidad de acá, ya son unos 80 bárbaros, que lo único que hicieron fue plantarles pruebas a los compañeros. ¿En qué este hombre en qué mintió o en qué no dijo la verdad? Porque lo procesa por reticencia, digamos, por no haber hablado demasiado. Mirá, en primer lugar, este perito trabajaba para la empresa WOFE y es el mismo perito que está en la causa del segundo choque de Once y en la de Castelar, donde a nuestro compañero le dan 4 años. Es decir, ¿Y cómo era un perito oficial si trabajaba para una empresa? Bueno, nosotros lo dijimos. ¿No es un perito aparte? No, es un perito oficial. ¿Por qué? Porque mintió, porque fue parte de todo el engranaje de todas las mentiras que hubo acá. Vos fíjate, hay una... y es cómico. Yo les recomiendo el diario de Latitud, ahí está, y en www.soyferroviario.com.ar está todas descriptas, todas las declaraciones de los peritos, está todo ahí. Lo pueden leer tranquilamente. Es increíble cómo, por ejemplo, cuando le empiezan a mostrar y a presentar gráficos de cómo venía el tren, ¿qué dice este perito? No sé, no sabía nada. No sabía lo que era un gráfico de cómo el tren venía frenando, no sé. Llega se hacía el tonto. No, sí, se hacía el tonto, obviamente, porque todo lo que dijeron... Si no, no era un perito. O sea, si se supone que lo citan como experto, tiene que saber de lo que está hablando. Mira, la verdad que gracias a Brito, que fue el único perito que planteó cómo eran todas las cosas, que planteó que el tren venía con problemas de frenos, que venía con problemas en los materiales que estaban gastados, que todo lo que era el equipo estaba oxidado. ¿Sabes lo que le hicieron a Brito? Cuando venía tirando abajo una por una todas las pruebas que, según estos peritos que eran los... Recuerden, hace poco yo estuve acá. ¿Te acordás que hubo un abogado que decía... Sí, porque se discutía lo de la sentencia de Castelar. Claro, que decía, los trenes no frenaban, los trenes no frenaban. Se acabó la mentira acá, muchachos. Cuando Brito fue tirando una por una todas las mentiras que decían
no solamente el Usuriaga, los representantes de la CNRT, de la Secretaría de Transporte, ¿sabe lo que hicieron? Pidieron, como es una persona mayor, Brito, pidieron que le hagan un examen psicológico y psiquiátrico. Es decir, como le iba tirando una por una todas las pruebas, como no sabían cómo frenarlo a Brito... Lo querían hacer pasar por loco. Por viejo y loco. Bueno, muchachos, se terminó la mentira acá. Ahora, ¿qué van a hacer? Se cayó... vos sabés que las pruebas del Chapa 6 fueron hechas no en el tren que chocó, sino en un coche escuela del ferrocarril Mitre. Yo tengo una pregunta, una pericia que vos chocas con tu auto. Si vos tenés que hacer una pericia, ¿qué lo haces? ¿En tu auto o en el auto de tu vecino? Bueno, esto es lo que estamos enfrentando acá. Por eso, cuando nosotros decimos, y hay mucha gente que hace eco de las malas informaciones de que el tren no frenó y todas las barbaridades que se dijeron hasta ahora, este no es un juicio más. Este no es un juicio para saber si frenó o no frenó. Este es un juicio donde está en el centro de discusión 12 años de corrupción del gobierno con Jaime, con Luna, con Cícaro y con un montón de funcionarios que están sentados en el banquillo de los acusados. Pero hasta ahora el juicio no venía favorable a esto. Hasta ahora el juicio venía complicado para el maquinista. Pero obvio, si el mismo perito, que mintió, que está ahora preso, que nos debe estar mirando, no sé si en la cárcel del televisor, no creo, pero este mismo fue el que dio las pericias para que a nuestro compañero de Castelar le dieran 4 años de prisión, y es el que está llevando adelante la causa 2 de 11, el otro juicio, en la cual todas las cosas que dijo no las pudo sostener en ningún lado. Vos fíjate... ¿Esto puede empezar a dar vuelta al juicio? Esto ya lo dio vuelta. Vos fíjate, intercambiaban mail entre Fagiani, que es de la CNRT, Pastine, que es perito de TVA, y Leonetti, que es secretario de la Secretaría de Transporte, y esos mails donde se ponían de acuerdo qué era lo que iban a hacer en el juicio, no se lo pasaban a Brito, porque Brito no era confiable. Entonces acá se acabó la mentira. ¿Ahora qué van a decir? O sea que había un acuerdo entre los peritos para decir algo. Para decir que porque es algo muy sencillo. O sea, vos pensás que este señor que hoy está preso, Néstor Luzuriaga, se hacía el olvidadizo, el tonto, ¿por qué? ¿Por apriete, por dinero? Bueno, eso es lo que tienen que investigar. Yo tengo muy en claro por qué es todo esto. Porque acá no pueden decir que los choques que hubo en Once, que hubo en Castelar, fue por corrupción. Porque si no, queda implicado el gobierno. Entonces, la forma de tapar eso, que es cortar el hilo por lo más delgado, por el trabajador. El trabajador se quedó dormido, el trabajador es un inútil. Pero lo que yo te preguntaba la otra vez, con toda la buena leche, es si ustedes no se pasaban a veces de protección corporativa. Cuando había casos donde, bueno, quedaban máquinas, estaban los maquinistas muchas veces que se había quedado dormido. ¿Vos te acordás que yo vine a ese programa que teníamos un compañero nuestro, milanesa, que se quedó dormido? ¿Y yo qué te dije? Que era una cagada. Y que había que sancionarlo. Nosotros no defendemos eso. Y si un compañero se manda una cagada, lo defendemos, pero dentro del marco de alguien que se manda una cagada, punto. Ahora, nosotros lo que estamos diciendo, que a nosotros nos llevaron a la masacre porque hubo corrupción, porque hubo desidia y porque hubo gente que, en todos los trabajadores, vos y yo, pusimos mucha plata para sostener durante esos 15 años los ferrocarriles. Sí, claro. ¿Y dónde fue a parar esa plata? No se sabe, fue un festival de subsidios de empresas que nunca hicieron nada. Es que de esto no hay ninguna duda. Ahora, una cosa es que se llevaron la guita, y esto hasta el propio kirchnerismo lo denunciaba en origen, después se olvidaron. Sí. Y otra cosa es que ese accidente en particular haya sido producto de ese choreo. Son distintos... o sea, penalmente, yo lo que digo que no sé si se puede conectar. Son distintas formas de ir a un juicio, porque si vos chocas, porque vos sos un tarado que te quedaste dormido, la culpa es tuya. Ahora, si vos chocás en una empresa donde no te anda el velocímetro, donde no te andan los semáforos, donde no te anda el freno, donde vos frenás y el coche no te frena, vos sos responsable. Porque hay una responsabilidad civil de la empresa, ¿no? Claro. Tienen que pagar. Pero vos sos responsable, pero no tenés la responsabilidad que si la culpa fuese tuya sola. Y vuelvo a hacer una aclaración. Acá hay un hecho que es determinante. Vos chocás con un auto, te quedaste dormido, y bueno, te puede pasar un colectivero o un camión, puede chocar. En el ferrocarril es en el único lugar donde los accidentes que pueden ser evitados, es decir, las fallas humanas pueden ser evitadas. Nosotros veníamos planteando desde el año 98, 99, que había que colocar el sistema ATP. ¿Qué era el sistema ATP? Un sistema que lo tiene el Roca, que lo tiene el subte. Que si vos te quedas dormido, te descomponés, pasaste un semáforo en rojo, el tren se frena automáticamente.
y salía muy poca plata, 1.600 millones de pesos. Era muy No. poca plata en relación a los muertos que tuvimos. Cuando nosotros le planteamos eso a Randazzo, que yo terminé peleándome con Randazzo por eso, porque él priorizó pintar los trenes. Mira, todavía no lo colocaron en el sistema ATP. Lo instalaron, pero no lo pudieron poner en funcionamiento porque todavía no se hizo el sistema de señalización. Cuando nosotros planteábamos todo lo que estaba pasando, todos miraban para el otro lado y todos se hacían distraídos. Ahora, después de que pasó esto, hubo toda una campaña contra los trabajadores, contra mí, ni te cuento, diciendo que nosotros éramos unos irresponsables. No, muchachos, no se dejen vender pescado podrido. Acá quedó claro, acá se acabó la mentira. Todos los peritajes fueron mentiras. Pues yo vas a ser candidato a vicegobernador, ¿me enteré? Sí, sí. ¿Dónde? Me enteré que votás en provincia. Yo sí, yo voto en provincia. Perdiste. Convenceme. Primero tenés que votarlo en la interna, Altamira, No, a Nico Giordano. voy a escuchar propuestas. El viernes te veo Ferro. No, tengo programa. No, venís a Ferro el viernes, que vienen todos los ferroviarios. ¿Con quién vas a estar? ¿Con Pitrola en la fórmula? Voy a estar con Néstor Pitrola en la fórmula, ojalá que nos vaya bien, ojalá que podamos ganar, porque lo que se está discutiendo son 2 proyectos de FIT. Nosotros queremos que entre. El Perro Santillán aceptó ser candidato, va en Jujuy, así que espero que nos vaya muy bien, ojalá. Muchas gracias por venir. No, gracias a vos por Así nos vamos, esto fue Tercera Posición. Buenas noches.